días a todos. En la clase de hoy hablaremos de la estructura primaria de proteínas. En las clases anteriores se habló de las proteínas en general, su estructura, sus características y sus componentes fundamentales, que son los aminoácidos. También se habló de que la estructura de las proteínas se organiza en niveles, empezando por las proteínas y péptidos más simples, que serían a nivel de la estructura primaria, hasta aquellas proteínas más complejas y de funciones más especializadas que tienen una estructura terciaria y a veces incluso cuaternaria. En esta figura se observan los 4 niveles de organización de las proteínas. La estructura primaria, que sería la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Luego la estructura secundaria, que se da por un plegamiento local de la cadena polipeptídica, generando un patrón de estructura repetitiva. Luego la estructura terciaria, que se da cuando la cadena polipeptídica, ya con su estructura secundaria, se pliega sobre sí misma en varios segmentos, formando una estructura globular tridimensional que conocemos como estructura terciaria. Finalmente, en algunos casos, varias de estas proteínas, de estas cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, pueden asociarse entre sí dando una proteína oligomérica. A esto se conoce como estructura cuaternaria. En la clase de hoy vamos a hacer énfasis en la estructura primaria. Si bien la estructura primaria no se asocia directamente con la función de la proteína, vamos a ver más adelante que son las estructuras terciarias y cuaternarias las que se asocian de manera directa con la función que está destinada a realizar una proteína. Los niveles estructurales superiores, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, están condicionados enteramente por la estructura primaria, es decir, por la secuencia de aminoácidos en una proteína. Por otra parte, sabemos que la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, depende de la información genética contenida en el DNA, ¿verdad? Entonces, la secuencia de aminoácidos en una proteína depende de la secuencia de nucleótidos en el gen que codifica para esa proteína. Durante la transcripción, un gen se transcribe dando una molécula de RNA mensajero que sale del núcleo al citosol, específicamente a los ribosomas que están en el retículo endoplásmico, y dan lugar a la síntesis de la cadena polipeptídica sobre el molde de RNA mensajero. Entonces, esa secuencia de aminoácidos es lo que constituye la estructura primaria. Y esa estructura primaria contiene toda la información necesaria para que la proteína vaya adoptando los niveles estructurales superiores, que a su vez condicionan la función específica que cada proteína va a desempeñar. Podemos definir entonces la estructura primaria como la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica que están unidos por enlaces peptídicos, o sea, una secuencia de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Podemos ver en esta figura la representación esquemática de una cadena polipeptídica, donde cada una de las esferas grises representa a un residuo de aminoácido unidos unos a otros por el enlace peptídico. Aquí se puede observar en esta figura un péptido, más específicamente un pentapéptido, formado por la unión de 5 aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Entonces, veamos. De paso, repasemos un poquito la estructura de los aminoácidos. Este primer aminoácido, ¿cuál sería? Serina, ¿verdad? Este es el grupo R que corresponde a la serina. El segundo aminoácido tiene como grupo R solo un hidrógeno, por tanto es glicina. Luego tenemos tirosina, alanina y finalmente leucina. Entonces, ¿cómo se forma este pentapéptido? El grupo carboxilo de un aminoácido se condensa con el amino del siguiente formando un enlace
de tipo amida, que es lo que conocemos como enlace peptídico. Entonces, el grupo carboxilo de la serina con el amino de la glicina, el grupo carboxilo de la glicina con el amino de la tirosina, el grupo carboxilo de la tirosina con el amino de la alanina y finalmente el carboxilo de la alanina con el grupo amino de la leucina. Si ustedes se fijan, es un pentapéptido, es decir, se forma por la unión de 5 aminoácidos, pero se forman solamente 4 enlaces peptídicos. En general, podemos decir que en una cadena polipeptídica, todos los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo de los aminoácidos están ocupados formando el enlace peptídico, excepto dos. Hay un grupo alfa-carboxilo libre, que sería el del extremo, vemos aquí a la derecha, y un grupo alfa-amino libre, que sería el del otro extremo. Entonces, cada cadena polipeptídica, o peptídica, porque no importa la longitud, va a tener siempre dos extremos. Un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Aquí vemos entonces el enlace peptídico entre dos aminoácidos. Entonces, recuerden que el enlace peptídico es un enlace de tipo amida, porque se formó por la condensación de un grupo carboxilo con un grupo amino. Fíjense, por favor, este esqueleto, este sería el esqueleto del péptido. El esqueleto está formado por el grupo amino, en el terminal, el carbono alfa del primer aminoácido y su grupo carbonilo. Luego otra vez el grupo alfa-amino, carbono alfa, alfa-carbonilo. Grupo amino, carbono alfa, carbono carbonilo. Es decir, hay una secuencia que se repite a todo lo largo de la cadena, que es esta, NCC, NCC. N es alfa-amino, C es carbono alfa, la segunda C es alfa-carboxilo. Alfa-amino, carbono alfa, alfa-carboxilo. Entonces, esa secuencia NCC, NCC constituye el esqueleto de la cadena peptídica. Fíjense que los grupos R de los diferentes aminoácidos quedan por fuera, no forman parte del esqueleto de la cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces, en cualquier polipéptido o proteína, siempre el esqueleto va a tener esta misma secuencia, ¿verdad? Lo que va a diferenciar entre una y otra son los grupos R que se extienden a los lados del esqueleto de la cadena polipeptídica. Hablemos un poco más del enlace peptídico. Podemos decir que el enlace peptídico es la unidad estructural primaria de las cadenas polipeptídicas y se forma por una reacción de condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente, formando así un enlace amida. La formación del enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua. En esta figura podemos observar entonces dos aminoácidos. Un aminoácido y el otro, el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido con el amino de otro, uno pierde el OH, el grupo carboxilo pierde el OH, el amino pierde el hidrógeno y se pierde una molécula de agua, quedando formado un enlace covalente entre el carbono del carbonilo y el nitrógeno del amino. Es decir, este enlace que estoy indicando aquí es el enlace que se forma, el enlace nuevo que se forma. Y este es específicamente el enlace peptídico. El grupo que forma el enlace peptídico es un grupo amida, ¿sí? Recuerden que entre condensación de un grupo carboxilo y un amino se forma un grupo amida. Bueno, entonces el enlace peptídico es de tipo amida y por cada enlace peptídico se pierde una molécula de agua. Si a este dipéptido, este sería un dipéptido, ¿verdad? Si se sigue uniéndose aquí otro tercer aminoácido, ahora se va a perder el grupo, el OH de este carboxilo con el H del siguiente grupo amino y así sucesivamente. Es decir, que cada uno de los aminoácidos en una cadena polipeptídica pierde por un lado el hidroxilo, el OH de su grupo carboxilo y el hidrógeno de su grupo amino.
de tal manera que por cada aminoácido presente en una cadena polipeptídica se ha perdido una molécula de agua. Es por eso que no decimos que la proteína tiene aminoácidos, sino que tiene residuos de aminoácidos. O sea, le llamamos residuo de aminoácido a lo que queda una vez que cada aminoácido formó sendos enlaces peptídicos, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de residuos de aminoácido, porque por cada aminoácido se ha perdido una molécula de agua, exceptuando los dos aminoácidos de los extremos. Recuerden que en uno de los extremos está libre el grupo alfa-amino y en el otro va a estar libre el grupo alfa-carboxilo. Aquí tenemos otro esquema de un péptido. Este sería un tetrapéptido, ¿verdad? Una alanina, un glutamato, una glicina y una lisina. Fíjense que se repite siempre la secuencia NCC, NCC, ¿verdad? Y entonces vemos que en este tetrapéptido tenemos 3 enlaces peptídicos. Otra figura para ver la formación de los enlaces peptídicos entre metionina, aspartato, leucina y tirosina. Entonces, primero el grupo carboxilo de la metionina con el amino del ácido aspartico con pérdida de una molécula de agua forman un primer enlace peptídico, que sería este, ¿verdad? Que estamos señalando. Luego, el carboxilo de este aspartato con el amino de la leucina forman un segundo enlace peptídico con pérdida de otra molécula de agua. Y lo mismo entre el carboxilo de la leucina y el amino de la tirosina, un tercer enlace peptídico. O sea, son 3 enlaces amida, se perdieron 3 moléculas de agua y tenemos un tetrapéptido con un extremo N-terminal, que sería el de la metionina. Entonces yo puedo decir que el residuo N-terminal es de metionina y el residuo C-terminal es una tirosina. ¿Cómo se va a llamar este péptido? Los péptidos se leen siempre partiendo del extremo amino terminal al extremo carboxilo terminal. Es decir, que el aminoácido 1 siempre es el que tiene el grupo amino libre. Entonces, en este caso, este péptido sería nombrado como metionil, aspartil, leucil, tirosina. Entonces, partiendo del N-terminal, se van nombrando los diferentes residuos con la terminación -il, excepto el último al que se le da el nombre completo. Por eso es metionil, aspartil, leucil, tirosina. Bueno, hablemos un poco más del enlace peptídico y sus características. Habíamos dicho que el enlace peptídico es un enlace de tipo amida, ¿sí? Recordemos un poco algunas características de este átomo de carbono y del átomo de nitrógeno. Un carbono que forma un doble enlace, ¿qué tipo de hibridación tiene? A ver si recuerdan. Bueno, supongo que estarán pensando que es hibridación sp2, están en lo correcto. Y un nitrógeno con 3 enlaces simples, ¿qué hibridación tendría? sp3, ¿verdad? Es lo que uno pensaría. Sin embargo, en el enlace peptídico se da una situación muy peculiar. Se presenta un fenómeno que se conoce como resonancia. La resonancia implica un movimiento de electrones entre 2 o más átomos. Lo que ocurre en este caso es que el par de electrones de este átomo de nitrógeno, porque ustedes saben que el nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos, se deslocaliza, ¿verdad? Y viene a formar un doble enlace entre el nitrógeno y el carbono. A su vez, esto hace que el doble enlace entre el carbono y el oxígeno se rompa y el par de electrones pase a localizarse encima del átomo de oxígeno. Aparece entonces esta estructura, ¿sí? Que podemos decir que es una forma de resonancia. Si se fijan, al ceder su par de electrones para el doble enlace, el nitrógeno quedó con carga positiva, ¿verdad? Y el oxígeno quedó con carga negativa, dado que el par de electrones de este doble enlace se localizó encima del átomo de oxígeno. Bueno, entonces en esta forma resonante, fíjense que tenemos un polo negativo y un polo positivo, lo cual hace que el enlace peptídico y este grupo amida se convierta en un dipolo. Entonces podemos decir que el enlace peptídico es polar, se comporta como un dipolo. Eso es muy importante porque implica que este enlace peptídico puede participar de ciertas interacciones, por ejemplo, interacción dipolo-dipolo.
pero de eso nos ocuparemos más adelante. Otra cuestión importantísima del fenómeno de resonancia es que fíjense que cuando esto sucede, este doble enlace entre carbono y nitrógeno se ha convertido en un doble enlace. Algo que inicialmente lo veíamos como un enlace simple, ahora se convirtió en un doble enlace. Y si el nitrógeno está formando un doble enlace, ¿cuál es el tipo de hibridación? Ya no es sp3, ¿verdad? Es sp2. Entonces, eso implica un cambio en la geometría en torno al átomo de nitrógeno que determina ciertas características del enlace peptídico que vamos a ver en la imagen de la diapositiva siguiente. Por el momento, lo que tenemos que decir es que debido al fenómeno de resonancia habrá una carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno y una carga parcial positiva sobre el átomo de nitrógeno. Es decir, el grupo amida del enlace peptídico se comporta como un dipolo. Aquí podemos ver las dos formas de resonancia o las dos formas resonantes del enlace peptídico. Esta sería la primera y esta sería la segunda que vimos en la figura anterior. O sea, en la primera vemos el enlace peptídico como un enlace simple y en el otro extremo vemos el enlace peptídico ya como un doble enlace con el nitrógeno cargado positivamente y el carbono negativamente. Es decir, vemos la forma dipolar del enlace peptídico. ¿Y qué es esta figura que vemos en el medio? Sería un intermedio entre esta y esta. Fíjense que en la figura de la izquierda el doble enlace está entre el carbono y el oxígeno y en esta el doble enlace está entre el nitrógeno y el carbono. En esta figura intermedia sería como un promedio de las otras dos. Muestra como que cada uno de estos enlaces es un doble enlace parcial. Es decir, esta figura lo que ilustra es que el enlace peptídico tiene un carácter de doble enlace parcial. Es decir, se comporta parte como un enlace simple y en parte como un enlace doble. Y esto implica un comportamiento muy peculiar del enlace peptídico. En primer lugar, nosotros sabemos que los enlaces simples tienen siempre una longitud mayor que los enlaces dobles. Los enlaces dobles son más cortos. Bueno, por ejemplo, en este caso se ha demostrado que la longitud del enlace entre carbono y nitrógeno es intermedia entre el enlace doble y el simple, lo cual es una prueba que apoya la teoría de que tiene un comportamiento de doble enlace parcial. Veamos entonces un resumen de las características del enlace peptídico. En primer lugar, el enlace peptídico, debido a este fenómeno de resonancia, es una estructura plana y rígida, en primer lugar. También presenta un carácter de doble enlace parcial, lo cual impide el giro entre los átomos de carbono y nitrógeno. Y eso finalmente determina que existan dos configuraciones posibles, cis y trans. Bueno, expliquemos un poquito todo esto. ¿Qué es esto de estructura plana y rígida? Vamos a volver a lo que habíamos mencionado. Si esto fuera un enlace simple entre carbono y nitrógeno, este nitrógeno estaría con hibridación sp3 y los átomos que están unidos a él no estarían todos en el mismo plano, tendría una geometría tetraédrica, ¿verdad? Sin embargo, trigonal piramidal. Sin embargo, como este enlace peptídico tiene un carácter de doble enlace parcial, eso significa que el nitrógeno en realidad está teniendo una hibridación más parecida a lo que sería la hibridación sp2. Por tanto, presenta una geometría trigonal plana. ¿Qué significa eso? Que los tres átomos que están unidos al nitrógeno, es decir, este carbono, el carbono alfa y el hidrógeno, están todos en un mismo plano y en el mismo plano que el nitrógeno. Asimismo, este carbono también tiene hibridación sp2, por tanto, geometría trigonal significa que los tres átomos que van unidos a él también están en el mismo plano. En conclusión, el carbono y el nitrógeno que forman el enlace peptídico y los cuatro átomos unidos a ellos están todos en un mismo plano.
al cual llamamos plano amida o plano peptídico, ¿sí? Entonces esto sería el plano peptídico. ¿Cómo está formado entonces el plano peptídico? Por los átomos que forman el enlace peptídico, que sería el carbono, carbonilo y el amino, el siguiente aminoácido, y los átomos de oxígeno, carbono alfa, hidrógeno y el otro carbono alfa. Todos en un mismo plano. Y además es una estructura rígida. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es una estructura rígida? Es que como esto es un doble enlace, por lo menos parcialmente se comporta como un doble enlace, no hay posibilidad de rotación en torno a un doble enlace. Entonces, toda esta estructura es rígida, es decir, no pueden cambiar de posición estos átomos. ¿Por qué no pueden cambiar de posición? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un enlace simple y un enlace doble? Si esto fuera un enlace simple, podría haber un giro acá, esto podría rotar libremente, este grupo R podría venir para abajo o girar, lo mismo con esto. Al ser un doble enlace no hay posibilidad de ese giro. Para entender mejor ese fenómeno, quiero que se imaginen una cosa. Háganse la idea de que estos átomos, todos estos átomos son bolitas de plastilina, ¿sí? Unidas entre sí por lápices. Bueno, imagínense, concéntrense ahora en estas dos bolitas de plastilina, la de carbono y la de nitrógeno unidas por un lápiz, ¿verdad? Al tener esta estructura, yo podría, en torno a este lápiz, yo podría girar los átomos, ¿verdad? Fácilmente podría ser que esto gire y que esta R venga para abajo y que dé toda la vuelta alrededor del átomo de nitrógeno. Lo mismo con estos átomos, ¿verdad? Esto también podría girar. Pueden hacer la prueba incluso si quieren. Ahora, háganse la idea ahora de que en vez de tener un lápiz uniendo las dos bolitas de plastilina, tenemos dos lápices incrustados en las bolitas de plastilina. Bueno, imagínense ahora haciendo lo mismo. Teniendo dos lápices, traten de girar los átomos en torno a esos dos lápices. Se darán cuenta de que no se puede, ¿verdad? O sea, los lápices se traban uno con otro. Bueno, esos dos lápices representan al doble enlace. Es por eso que los átomos que están unidos por un enlace simple pueden girar uno en torno a otro. Puede haber libre giro. En cambio, cuando aparece un doble enlace, no hay libertad de giro en torno a un doble enlace. Y ahí es cuando aparecen los isómeros cis y trans. Por eso no hay isómeros cis-trans en torno a un enlace simple, porque hay libertad de giro. Cuando es un enlace doble, no hay libertad de giro. Entonces, los grupos pueden estar del mismo lado, dando el isómero cis, o en el lado opuesto, dando el isómero trans. Y estos isómeros no son interconvertibles, justamente por esa restricción que tienen. Por ejemplo, en este caso, si consideramos los grupos R, este sería el isómero trans, ¿verdad? Entonces, el carácter de doble enlace parcial impide el giro entre los átomos de carbono y nitrógeno y eso da lugar a dos configuraciones posibles, la configuración cis y la configuración trans. La configuración trans es considerablemente más estable que la configuración cis porque al estar los grupos R en lados opuestos, obviamente habrá menor solapamiento, menor impedimento estérico. Aquí en esta figura podemos observar los dos isómeros, el isómero cis con los dos grupos R del mismo lado y el isómero trans con los dos grupos R de lados opuestos. Entonces, esta es la misma figura que habíamos visto previamente. Dijimos entonces que el enlace peptídico tiene un carácter coplanar. Este carácter coplanar del enlace peptídico resulta en que cada cadena polipeptídica puede considerarse como una sucesión de planos peptídicos que comparten un punto de giro en torno al carbono alfa de cada aminoácido. A ver, fíjense en este plano peptídico. Este es el enlace peptídico. Este carbono está unido al carbono alfa del primer aminoácido, por decir, ¿verdad? Y el grupo amino del siguiente aminoácido también está unido a su carbono alfa. Es decir, en las dos puntas opuestas de cada plano peptídico tenemos un carbono alfa y otro carbono alfa. A su vez, este carbono alfa va a estar unido a otro carbono carbonilo y a otro enlace peptídico. Es decir, acá vamos a tener otro plano peptídico de este lado y otro plano peptídico de este lado.
Entonces, podemos considerar una cadena polipeptídica como una sucesión de planos peptídicos unidos entre sí por un carbono alfa. ¿Me explico? Por ejemplo, en este caso, este carbono alfa estaría uniendo este plano peptídico con el de al lado. Y este carbono alfa estaría uniendo este plano peptídico con el de al lado. Si ustedes se fijan, cada carbono alfa es un carbono sp3, es un carbono que tiene enlaces simples. Por tanto, hay libertad de giro en torno a este carbono alfa. Es decir, dentro del plano peptídico no hay posibilidad de giro. Cada plano peptídico es rígido y no hay libertad de giro. Sin embargo, sí hay libertad de giro entre los planos peptídicos. ¿Me explico? Entonces, estos planos peptídicos pueden formar entre sí diferentes ángulos, de tal manera que la cadena puede ir doblándose, retorciéndose, y es así como van apareciendo las diferentes configuraciones en las cadenas polipeptídicas. Entonces, en torno a cada carbono alfa hay dos ángulos. Un ángulo formado entre el grupo amino y el carbono alfa, y otro ángulo formado entre el carbono del carbonilo y el carbono alfa. Entonces los planos peptídicos pueden girar uno en relación a otro en torno al carbono alfa formando dos ángulos. El ángulo psi, phi, que es entre el carbono alfa y el nitrógeno amida, y el ángulo psi entre el carbono alfa y el carbono carbonilo. Estas dos son letras griegas, phi y psi. Bueno, entonces, para cada carbono alfa, en una cadena polipeptídica habrá un par de valores de ángulos phi y psi. No necesariamente van a ser todos iguales, ¿verdad? En algunos casos, estos ángulos se repiten de manera periódica y eso hace que la cadena polipeptídica vaya adoptando una cierta estructura o se vaya retorciendo, y ahí es cuando aparece, por ejemplo, la estructura secundaria, como por ejemplo la hélice alfa, pero de eso nos vamos a ocupar más adelante. Entonces, los valores que adoptan estos ángulos phi y psi a lo largo de toda la cadena polipeptídica determinan la conformación del polipéptido. El enlace peptídico también tiene una orientación debido a la quiralidad del átomo de carbono alfa. Habíamos dicho que el carbono alfa es quiral, ¿verdad? Es decir, que puede tener configuración L y D. Sabemos que los L aminoácidos son los de importancia biológica. Bueno, debido a la quiralidad de este carbono alfa, la cadena polipeptídica tiene un sentido, tiene un lado. O sea, la cadena corre del extremo N al extremo C terminal. Y entonces la cadena se lee siempre en un sentido. Yo no puedo, o sea, no es simétrica la cadena. Tiene lados, ¿sí? Tiene un lado N y un lado C. Entonces, siempre se lee comenzando por el extremo N terminal. Por ejemplo, en este caso, este péptido se llamaría seril, glisil, tirosil, alanil, leucina. Es el mismo péptido que les había mostrado antes. Entonces, yo no podría leerlo en sentido inverso, porque se trataría de otro péptido, no sería la misma cosa. Bueno, algo importante que debemos destacar. En la clase de aminoácidos que les dio el profesor Ferro, él les habló de que los aminoácidos tienen grupos ionizables, ¿verdad? En primer lugar, los grupos ionizables son el alfa-amino y el alfa-carboxilo, ¿verdad? Para todos los aminoácidos. Y algunos tienen un tercer grupo ionizable que es su grupo R. Bueno, eso es cuando hablamos de los aminoácidos libres. Ahora, recordemos que en una cadena polipeptídica, los aminoácidos tienen ocupado ya sus grupos alfa-amino y alfa-carboxilo formando parte del enlace peptídico. Entonces, esos grupos alfa-amino y alfa-carboxilo que forman el enlace peptídico ya están bloqueados y no se ionizan, es decir, no contribuyen a la ionización, no tienen carga. Ahora, sí son polares, como habíamos dicho previamente. Esos grupos alfa-amino y carbonilo que forman el enlace peptídico constituyen un dipolo, por tanto pueden participar en interacciones dipolo-dipolo, específicamente puentes de hidrógeno, que de hecho son muy importantes para
para estabilizar la estructura secundaria y terciaria, pero no contribuyen a la ionización, como decíamos. Entonces, ¿cuáles son los grupos iónicos que pueden estar presentes o ionizables que pueden estar presentes en una proteína? Son solamente los grupos R de los aminoácidos ácidos y básicos, por ejemplo, aspartato, glutamato, arginina, lisina, histidina. O sea, los grupos R de esos aminoácidos, los aminoácidos ionizables o que tienen carga, son los que contribuyen a la carga, digamos, de una proteína. Y también los grupos amino terminal y carboxilo terminal. Solamente esos dos, o sea, hay un solo alfa amino y un solo alfa carboxilo que contribuyen a la ionización, que son solamente los correspondientes a los extremos. ¿Quedó claro? Supongo que sí. Así que, resumiendo todo lo que acabamos de decir acerca del enlace peptídico, entonces, debido al fenómeno de resonancia que presenta el enlace peptídico, este tiene un carácter dipolar. Por otro lado, tiene también un carácter de doble enlace parcial, y esto determina la rigidez y la imposibilidad de giro en torno al enlace peptídico y además su carácter coplanar. Entonces, hablamos de un plano peptídico y de una rigidez o imposibilidad de rotación entre el enlace carbono y nitrógeno. Esto determina la existencia de dos tipos de configuraciones cis y trans. Por otra parte, la quiralidad del carbono alfa determina que el enlace peptídico tenga una orientación, es decir, tiene lado. Y a su vez, esa orientación del enlace peptídico se traduce en una orientación del péptido. Es decir, el péptido corre de N a C. Comienza por el aminoácido, el extremo N terminal, y va del N al C terminal. Finalmente, ese carácter dipolar que presenta el enlace peptídico como consecuencia del fenómeno de resonancia es lo que permite la formación de puentes de hidrógeno entre grupos amino de un enlace peptídico y el carbonilo de otro. Ese tipo de puentes de hidrógeno que se forman dentro de una misma cadena son los que permiten la estabilización de niveles estructurales superiores, por ejemplo, de estructura secundaria o terciaria. Bien, decíamos que la estructura primaria tiene que ver con la composición y la secuencia de aminoácidos en una proteína. Sabemos que la composición y la secuencia de aminoácidos es variable entre proteínas distintas. Sin embargo, esta no es aleatoria. ¿Qué significa eso? Que si bien hay diversas, en realidad casi infinitas posibilidades de composición y secuencia de aminoácidos, para cada proteína en particular, la composición y secuencia de aminoácidos es constante, no es aleatoria. ¿Por qué? Porque sabemos que esa secuencia de aminoácidos está dictada por el gen, es decir, por la secuencia de nucleótidos en el gen del ADN de la célula, ¿verdad? Esa secuencia específica de nucleótidos se traduce en una secuencia complementaria en el ARN mensajero, y a su vez esta constituye el molde sobre el cual se van a ir incorporando los aminoácidos en un orden específico en el proceso de traducción que ocurre a nivel de los ribosomas. Entonces, cada proteína tiene una composición y secuencia de aminoácidos específica y única que caracteriza a esa proteína y que determina finalmente su estructura primaria, ¿verdad? Por ejemplo, el colágeno tiene entre 30 a 33% de glicina. Sin embargo, la glicina está solo en un 4% en la hemoglobina. Evidentemente, al ver estos porcentajes podemos suponer de que la glicina desempeña algún papel importante en la proteína colágeno. De esto hablaremos más adelante. Si bien hay diferencias en cuanto al contenido de cada aminoácido en los diferentes tipos de proteína, hay algunos aminoácidos que en promedio son más frecuentes en las proteínas en general y otros menos.
Estos que tenemos aquí serían los 5 aminoácidos más frecuentes en las proteínas promedio. La leucina, 9,1%, o sea, constituye el 9,1% de residuos de aminoácidos en una proteína promedio. La alanina le sigue con 7,8%, luego glicina, 7,2%, serina, 6,8%, valina, 6,6%. Como les digo, esto sería en una proteína promedio, porque en realidad el valor otra vez es variable en las diferentes proteínas. Aquí tenemos los aminoácidos que están en menor cantidad o los menos frecuentes. Por ejemplo, el triptófano es el menos abundante con 1,4%, le sigue la cisteína 1,9%, metionina 2,2% e histidina 2,3%. Vamos a ver, sin embargo, que por ejemplo hay proteínas que tienen mucho más cisteína o mucho más glicina que los valores que se dan aquí. Recuerden que esto sería el valor. Veamos aquí un cuadro donde se da la composición para diferentes proteínas fibrosas. En una clase posterior se va a hablar específicamente de las proteínas fibrosas. Ahora solamente vamos a usarlas como ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos a la alfa-queratina, la fibroína, el colágeno y la elastina. Vamos a hacer un comparativo entre en cuanto a al porcentaje de cada tipo de aminoácido en dichas proteínas. Entonces fíjense, por ejemplo, para la glicina constituye un 44,6% de todos los residuos de aminoácidos en la fibroína. Esto es casi la mitad, es decir, casi la mitad de todos los aminoácidos de la fibroína son glicina. Evidentemente la glicina juega un rol importante en la estructura de la fibroína. Veremos eso posteriormente. En el colágeno también hay una gran cantidad de glicina, casi 33%, es decir, casi la tercera parte de los aminoácidos del colágeno son glicina. En la elastina algo similar. Sin embargo, en la alfa-queratina hay mucho menos, 8,1%. Veamos ahora que algo parecido sucede con la alanina. La fibroína y la elastina también tienen mucha alanina. Sin embargo, en el colágeno hay menos y menos aún en la alfa-queratina. Veamos, glutamato y glutamina en general no son tan abundantes, pero comparadas estas 4 proteínas fibrosas, estos abundan más en la alfa-queratina. De hecho, la suma entre glutamato y glutamina constituyen el 12,1% de la alfa-queratina, mucho más que en las otras proteínas fibrosas, lo cual nos hace pensar de que estos aminoácidos desempeñan algún papel importante en la estructura que tiene la alfa-queratina. Más adelante veremos que de hecho es así. Fíjense en la cisteína, aquí sí que ocurre algo más notorio. La cisteína es muy abundante. Acuérdense que la cisteína en general es uno de los aminoácidos menos abundantes. Sin embargo, constituye un 11% de todos los residuos aminoácidos en la alfa-queratina. Y hay 0% de cisteína, lo cual tampoco es normal, en las otras proteínas. Entonces, esto nos sugiere algo, ¿verdad? Sugiere que en cierta medida la cisteína desempeña un rol muy importante en la alfa-queratina y que eso que hace la cisteína en la alfa-queratina no queremos que ocurra en la fibroína ni en el colágeno. ¿Qué podría ser? ¿En qué normalmente está implicada la cisteína? Me imagino que estarán pensando puentes disulfuro, ¿verdad? Bueno, exacto. Donde hay mucha cisteína, se asume que hay muchos puentes disulfuro. De hecho, vamos a ver más adelante de que la presencia de numerosos puentes disulfuro es lo que estabiliza la estructura de la alfa-queratina. Sin embargo, los puentes disulfuro interferirían con la estructura de la fibroína y el colágeno. Es por eso que en la composición de estas proteínas no aparece la cisteína. Fíjense en la prolina. La prolina es un aminoácido un poco controversial, ¿verdad? Porque es bueno para ciertos tipos de estructura, pero muy malo para otras. Fíjense que, por ejemplo, la prolina constituye un 22% en la estructura, en la composición del colágeno, prácticamente la quinta parte.
Sin embargo, es muy escasa en otros tipos de proteínas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, podemos ver que los aminoácidos más abundantes en la alfa-queratina serían la serina, glutamato, glutamina y cisteína. Entonces, evidentemente, de alguna manera, la abundancia de estos aminoácidos determina el tipo de estructura y por ende la funcionalidad que va a tener esta proteína queratina. En el caso de la fibroína, los aminoácidos más abundantes serían glicina y alanina. Más adelante, cuando expliquemos cómo es la estructura de la fibroína, van a entender por qué es tan importante la presencia de estos dos aminoácidos. En el caso del colágeno, la tercera parte de todos los residuos de aminoácidos son glicina y la quinta parte prolina. Tanto la glicina como la prolina desempeñan un papel clave en la estructura característica del colágeno, que es una estructura en triple hélice. En el caso de la elastina, los aminoácidos más abundantes serían glicina y alanina. Entonces, en general, podemos decir que la estructura primaria, es decir, la composición y también la secuencia de aminoácidos en una proteína, lo cual constituye su estructura primaria, tiene mucho que ver con la estructura, los siguientes niveles estructurales, es decir, la estructura secundaria y lo que sería la conformación de la proteína, estructura terciaria o cuaternaria según el caso, ¿verdad? Y a su vez, estos niveles estructurales superiores están relacionados con la funcionalidad de la proteína. Entonces, el tipo de aminoácidos que abunda en un tipo de proteína o el tipo de aminoácido que escasea en un tipo de proteína tiene mucho que ver con la estructura propia de esa proteína y su funcionalidad. Hablemos ahora un poco de las modificaciones que pueden sufrir los residuos de aminoácidos, dado que la composición de aminoácidos tiene que ver con la estructura primaria, ¿verdad? Muchas veces lo que encontramos no es el aminoácido en su forma original, sino aminoácidos ya modificados. En la clase que dieron de la primera clase de la unidad 2, que fue sobre aminoácidos, hablaron ya de las modificaciones que pueden sufrir los residuos. Algunas son cotraduccionales, es decir, transcurren al mismo tiempo que la proteína se está sintetizando, y tenemos también algunas modificaciones posttraduccionales que ocurren ya una vez que la proteína completó su síntesis. Entonces vamos a hablar un poquito de estas modificaciones y además estas pueden darse ya sea en el extremo de la cadena polipeptídica, ya sea en el extremo amino o carboxilo o bien en ellos. Hay varios tipos de modificaciones que pueden afectar a los extremos de una cadena polipeptídica. En algunos casos, al extremo C-terminal, esto especialmente en el caso de la formación de amida, o sea, el extremo carboxilo terminal puede convertirse en una amida, y esto ocurre cuando en el extremo de la cadena polipeptídica tenemos residuos de aspartato, glicina, glutamato, glutamina, histidina, metionina, prolina, fenilalanina, triptófano o valina. En otros residuos no puede darse esta modificación. Otras modificaciones, estas tres, pueden afectar a los extremos N-terminal, por ejemplo, la N-formilación, la N-acetilación o la N-metilación. Estas se dan cuando el grupo amino terminal reacciona con algunos de estos grupos, ¿verdad? Con el grupo formil, acetilo o metilo. La N-formilación se da cuando en el N-terminal tenemos una glicina o una metionina. La N-acetilación puede darse cuando tenemos alanina, aspartato, glicina, metionina, serina, treonina o valina. Y la N-metilación podría darse en presencia de estos mismos residuos, exceptuando la valina. Otra modificación que puede darse en algunos casos es la formación del piroglutamato. ¿En qué consiste el piroglutamato? Eso es, cuando tenemos glutamato como residuo amino terminal, ese grupo amino
puede reaccionar, puede condensarse con el carboxilo del grupo R del mismo glutamato. O sea, es una reacción intramolecular, ¿sí? El grupo amino terminal reacciona con el carboxilo, con el grupo R carboxilo de glutamato, formando un enlace amida. Sería igual que el enlace peptídico, pero solamente que dentro del mismo residuo. Se forma como una estructura cíclica. Ese es el piroglutamato. Aquí tenemos en esta imagen algunas modificaciones en los extremos. Vemos, por ejemplo, un N-formilo, un N-acetilo y un grupo amida C-terminal. ¿Qué se logra con esta modificación en los extremos? Generalmente estas modificaciones lo que hacen es bloquear los extremos, impidiendo su degradación. Serían como mecanismos de protección para una cadena polipeptídica. También podrían impedir, por ejemplo, que estas cadenas polipeptídicas se unan a determinada molécula o en determinado lugar. Hablemos un poco de las modificaciones post-traduccionales. Bueno, estas modificaciones son las que ya se mencionaron previamente cuando se habló de aminoácidos modificados. De cualquier manera vamos a volver a recalcar, dado que tiene mucho que ver con la estructura primaria, ¿verdad? Porque muchas veces, como parte de la estructura primaria, vamos a encontrar a estos aminoácidos modificados. Por lo general, estas modificaciones afectan solamente a aminoácidos que presentan grupos R polares o con heteroátomos, oxígeno, nitrógeno, azufre, ¿verdad? El tipo más común de modificación posttraduccional es la fosforilación. La fosforilación consiste en la formación de en realidad es una reacción de esterificación, ¿verdad? Entre un grupo OH y un fosfato, ¿sí? Entre un OH y un fosfato. Entonces, los residuos candidatos a ser fosforilados son aquellos que tienen OH como grupo R. Tenemos entonces la serina, la treonina y la tirosina. Entonces, estos son los residuos susceptibles a ser fosforilados. La fosforilación de ciertas cadenas polipeptídicas es un mecanismo importante de regulación enzimática. O sea, muchas enzimas, por ejemplo, se activan por fosforilación y se inactivan al desfosforilarse, o al revés. En algunos casos se inactivan por fosforilación y se activan al desfosforilarse. Es decir que a lo largo del curso vamos a hablar mucho de los ciclos fosforilación-desfosforilación como mecanismos de regulación enzimática. Otro tipo de modificación posttraduccional es la glicosidación, que consiste en unir grupos glucídicos, pueden ser un monosacárido o un oligosacárido incluso, a algún residuo dentro de una proteína. Generalmente los grupos que pueden ser glicosilados son los mismos que pueden ser fosforilados, es decir, serina, treonina, tirosina, pero aparte tenemos a la asparragina, que también se puede fosforilar. Por ejemplo, la proteína colágeno es un ejemplo de glicoproteína que se forma por glicosidación. Bueno, algo que les quería mencionar, todas estas reacciones, tanto las fosforilaciones, glicosidaciones, hidrosilaciones, son reacciones enzimáticas, o sea, son catalizadas por enzimas. Hago esta salvedad porque justamente por este comentario que dice no confundir glicosidación con glicación. La glicación también es cuando a una proteína se le une un azúcar, pero por un mecanismo no enzimático, ¿sí? Entonces es una reacción diferente, distinta. Una cosa es glicosidación, otra es glicación. Esta glicación tiene mucho interés en un parámetro clínico que habrán escuchado hablar, que es el de la hemoglobina glicada. Habrán escuchado que esta es una prueba que se le hace a los diabéticos para evaluar el seguimiento del tratamiento, ¿verdad? Si la persona se estuvo cuidando en los últimos meses, por ejemplo, se mide su nivel de hemoglobina glicada. ¿Y qué es esto? La hemoglobina de la sangre, cuando la glicemia es alta, se puede glicar, o sea, la glucosa se puede unir a la hemoglobina reversiblemente, ¿verdad? Y la cantidad de hemoglobina glicada va a depender de la concentración de glucosa en sangre. Es una reacción regulada por acción de masa, equilibrio químico, ¿verdad? Entonces, a mayor concentración de glucosa, vamos a tener más hemoglobina glicada. Entonces,
para un paciente diabético un valor de hemoglobina glicada alta, mayor a 6% más o menos, significa que esa persona no se estuvo cuidando. Bueno, el siguiente tipo de modificación posttraduccional es la hidroxilación. Se pueden hidroxilar los residuos de prolina y lisina. La hidroxilación de prolina y lisina, por ejemplo, es muy importante en la síntesis de la proteína colágeno. Entre paréntesis, aquí participan dos enzimas, la lisil hidroxilasa y prolil hidroxilasa, ambas dependientes de vitamina C. La vitamina C es un cofactor muy importante para este tipo de modificación posttraduccional. Otras modificaciones posttraduccionales son la iodación, carboxilación, metilación y la proteólisis. Hablemos brevemente de cada una. La iodación es un mecanismo fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas. El aminoácido tirosina, en las glándulas tiroides hay una proteína grande, la tiroglobulina, que tiene muchos residuos de tirosina que se van iodando. Ocurre una iodación, se les va incorporando yodo y luego se corta esa cadena polipeptídica para dar las hormonas T3 y T4. Entonces sería una modificación post-traduccional. Otro tipo de modificación es la carboxilación. La carboxilación generalmente afecta al glutamato. El glutamato tiene como grupo R un grupo carboxilo en su carbono gamma. Bueno, durante la carboxilación del glutamato se agrega otro grupo carboxilo al mismo carbono gamma. Entonces el glutamato se convierte en gamma carboxiglutamato, cuyas siglas son GLA, en vez de GLU, GLA. Entonces gamma carboxiglutamato. Bueno, esa carboxilación hace que el glutamato, en vez de tener carga -1, tenga carga -2, dado que ahora va a tener dos grupos carboxilo. Y eso le permite fijar calcio. ¿Sí? Entonces ese es el objetivo principal. Estos residuos de gamma carboxiglutamato son importantes en ciertas proteínas de coagulación, ciertos factores de coagulación, como los factores 2, 7, 9 y 10. Justamente habrán escuchado que el calcio cumple un rol fundamental en la coagulación sanguínea y eso está relacionado con los residuos de gamma carboxiglutamato. Esta carboxilación está catalizada por enzimas carboxilasas que son dependientes de vitamina K. Por eso las personas con deficiencia de vitamina K pueden sufrir problemas de coagulación. Estas carboxilaciones también son importantes para ciertas proteínas en los huesos. Bueno, otro tipo de modificación posttraducional son las metilaciones que pueden afectar a residuos básicos como histidina, lisina y arginina. Pueden sufrir hasta 3 metilaciones. Y finalmente la proteólisis parcial. Esta es la modificación posttraducional más frecuente de todas y a veces no se la tiene en cuenta, pero es sumamente importante porque participa en la síntesis de varias proteínas de interés biológico. La pérdida de estructura primaria es lo que se conoce como hidrólisis. Es cuando se rompe un enlace peptídico por acción del agua. La hidrólisis de una proteína es un fenómeno irreversible. Esto es importante destacar porque vamos a ver después que la pérdida de niveles estructurales superiores, como pérdida de estructura secundaria, terciaria, es lo que llamamos desnaturalización. En general, la desnaturalización es en muchos casos reversible, es decir, una proteína pierde su estructura terciaria y se puede volver a plegar. Sin embargo, cuando una proteína se hidroliza, ese fenómeno ya es irreversible. O sea, para obtener nuevamente la estructura primaria debe haber resíntesis de la proteína en el ribosoma. Por otra parte, la hidrólisis de una proteína o la hidrólisis de los enlaces peptídicos es un fenómeno que cursa con aumento de entropía, hay aumento de desorden. Y ustedes saben que el aumento de entropía significa delta G negativa, es decir, por lo general todo aquello que aumenta el desorden es favorable. Por eso la hidrólisis de proteínas es termodinámicamente favorable. De esto hablaremos también con mayor profundidad
cuando hablemos del plegamiento de proteínas. Ahora hablaremos de algunos péptidos con actividad biológica. Si bien la mayor parte de las funciones celulares son llevadas a cabo por proteínas, es decir, polipéptidos con más de 50 aminoácidos, mínimamente 100, que es un tamaño que ya da para que el polipéptido pueda adoptar una estructura terciaria, un plegamiento. Hay algunos péptidos pequeños que también ejercen importantes actividades biológicas. En realidad son pocos de los ejemplos más relevantes. Tenemos la oxitocina y vasopresina, el glutatión, las encefalinas, la hormona liberadora de tirotrofina y la insulina. Hablemos brevemente. La oxitocina y vasopresina son dos nonapéptidos a los cuales se les llama también neuropéptidos. Esto es porque estas hormonas son sintetizadas en el hipotálamo, de ahí pasan a la hipófisis, a la neurohipófisis, donde son secretadas, es decir, de ahí pasan a la circulación. Estas hormonas tienen importantes efectos. En el caso de la oxitocina, sus efectos principales son, por un lado, la contracción del músculo uterino durante el parto y además también favorecen la expulsión de leche durante el amamantamiento, es decir, cuando el bebé succiona, esto manda un impulso que provoca la liberación de oxitocina, y la oxitocina a su vez impulsa a la liberación, a la expulsión de leche. La vasopresina es también llamada hormona antidiurética. Esta hormona se libera generalmente en respuesta a una disminución de la presión arterial, con lo cual, a una disminución de la presión arterial o a una hiperosmolaridad del plasma, y el efecto que tiene es de vasoconstricción y disminución de la diuresis. Lo que busca esta hormona es aumentar la presión arterial. Entonces, lo que hace es contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos, o sea, hay una vasoconstricción, con lo cual aumenta la resistencia periférica, por un lado, y además es también antidiurética, es decir, favorece la reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales y entonces produce una orina más concentrada, es decir, disminuye la eliminación de orina. Fíjense que si bien ambos son nonapéptidos, son muy parecidas, las funciones que desempeñan, es decir, el efecto biológico es muy diferente. ¿A qué podríamos atribuir estas diferencias? Si nos fijamos en la secuencia de aminoácidos para estos dos neuropéptidos, podemos ver que solamente hay dos residuos que difieren entre una y otra. El primer par de residuos sería isoleucina para la oxitocina y fenilalanina en el caso de la vasopresina. Esto es lo que llamamos un cambio conservativo, es decir, cambiamos un aminoácido apolar por otro también apolar. Entonces probablemente esta diferencia no sea la responsable de la diferencia en la función biológica de estos dos nonapéptidos. Ahora, si miramos la posición 8, el aminoácido en la posición 8, vemos que es leucina en el caso de la oxitocina y arginina en el caso de la vasopresina. Este sería un cambio no conservativo, porque estamos cambiando un aminoácido apolar por uno cargado. Entonces, probablemente sea esta la posición que determina la diferencia en tanto en la estructura como en la funcionalidad de estos dos nonapéptidos. Quiero resaltar un detalle importante en la secuencia, en la composición en realidad y la secuencia de estos nonapéptidos. Fíjense que en ambos el extremo amino terminal es una cisteína y tienen otra cisteína en la posición número 6. Veamos
cómo es la estructura de estos nonapéptidos. Esta es la estructura de la oxitocina, donde podemos ver que hay un puente disulfuro. Fíjense, este sería el extremo amino terminal, esta sería la cisteína del N-terminal, y si seguimos la cadena polipeptídica, esta sería la cisteína en la posición número 6. Entonces podemos ver que hay un puente disulfuro, lo cual hace que se cierre como un ciclo en la estructura de la molécula. Esta es la secuencia y aquí vemos el puente disulfuro entre la cisteína número 1, o sea N-terminal, y la cisteína número 6. Y esta sería la estructura de la molécula. Aquí tenemos el C-terminal. En el caso de la vasopresina ocurre algo similar. Aquí tenemos la cisteína N-terminal y la cisteína número 6. Entonces también vemos una estructura cíclica similar. Pasemos ahora a un tripéptido de gran importancia biológica que es el glutatión. El glutatión se llama también gamma-glutamil cisteinil glicina. Como pueden ver en su estructura, está formado por un glutamato, una cisteína y una glicina. ¿Por qué esto del gamma-glutamil? Bueno, vamos a fijarnos en la estructura del glutamato. Este es su alfa-carboxilo, ¿verdad? Su alfa-carboxilo, carbono alfa y alfa-amino. ¿Y qué es esto entonces? Este es el enlace peptídico entre el glutamato y la cisteína. Fíjense que este grupo carboxilo que está formando el enlace peptídico no es el alfa-carboxilo, es el R-carboxilo, que en el caso del glutamato serían ¿qué carbono? Si este es el carbono alfa, este sería el carbono beta y este sería el carbono gamma. Entonces es el R-carboxilo que está en el carbono gamma. Por eso se llama gamma-glutamil, porque el primer enlace peptídico se forma entre el carboxilo en la posición gamma del glutamato con el amino de la cisteína. Y el siguiente enlace peptídico sí es el enlace peptídico normal, ¿verdad? Entre el alfa-carboxilo de la cisteína y el alfa-amino de la glicina. Por eso podemos decir entonces que el glutatión es un péptido no proteico. De hecho, es un péptido que no se sintetiza en los ribosomas, o sea, no con un molde de RNA mensajero, es sintetizado simplemente en el citosol de muchas células, principalmente en los glóbulos rojos. Vamos a ver más adelante de que el glutatión desempeña un papel muy importante en la protección de los glóbulos rojos ante el estrés oxidativo. De hecho, el glutatión es un importante antioxidante, constituye uno de los mecanismos antioxidantes más importantes de los cuales dispone el organismo, en particular algunos tipos celulares como los eritrocitos. Entonces, ¿cuáles son las funciones del glutatión? Una de las más importantes y conocidas es la de mantener reducido al hierro de la hemoglobina. Como saben, la hemoglobina tiene un grupo hemo con un átomo de hierro central, en realidad es un ion ferroso, que es donde se fija el oxígeno. Y la capacidad transportadora de oxígeno de la hemoglobina depende de que el hierro se mantenga en estado reducido. Entonces, el glutatión ayuda a mantener reducido el hierro de la hemoglobina. Otra de las funciones es la de neutralizar, esto significa especies activas de oxígeno y radicales libres. Entonces, el glutatión actúa como antioxidante bloqueando a los radicales libres y especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es lo que le hace al glutatión ser un buen antioxidante? Es la presencia de este grupo sulfidrilo de la cisteína. ¿Por qué? Porque el grupo sulfidrilo es un importante donador de hidrógenos. En realidad todo esto vamos a desarrollarlo más adelante, ya sean clases teóricas como de seminario. De hecho hay toda una clase en la cual se va a hablar de las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres y ahí van a entender esto mucho mejor. Pero por el momento les cuento que los radicales libres son especies que tienen electrones desapareados, entonces buscan electrones e hidrógeno de alguna otra molécula. Entonces los antioxidantes lo que hacen para bloquear los radicales libres es donarle un hidrógeno. Entonces el glutatión puede donar un hidrógeno de su grupo sulfidrilo y bloquear o neutralizar radicales libres. De ahí viene su función como antioxidante.
Otra de las funciones importantes del glutatión es que actúa en la detoxificación de algunos xenobióticos. Xenobióticos son compuestos extraños al organismo. Pueden ser drogas o sustancias tóxicas. Específicamente en grupos como epóxidos y compuestos aromáticos que pueden resultar cancerígenos. Entonces, el glutatión participa en su detoxificación. También el glutatión participa en la síntesis de importantes compuestos de actividad biológica como los peptidil-leucotrienos. Entonces, fíjense que son varias funciones diferentes, las dos primeras específicamente relacionadas con su poder antioxidante. Y entonces, digamos que vamos a verle al glutatión en varias ocasiones a lo largo del curso, cuando hablemos de hemoglobina, cuando se hable de especies reactivas de oxígeno y radicales libres. Va a haber una clase también sobre biotransformación o detoxificación, ahí lo vamos a volver a mencionar al glutatión. Y finalmente, cuando se hable de la síntesis de eicosanoides, específicamente de leucotrienos, otra vez lo vamos a mencionar. Aquí podemos ver la estructura del glutatión, el glutamato, la cisteína y la glicina. Y esto es lo que llamamos el glutatión reducido, o sea, cuando tenemos al grupo sulfidrilo con su hidrógeno. Entonces esta es la forma activa del glutatión, el glutatión reducido. ¿Y qué le pasa al glutatión cuando actúa como antioxidante? Dos moléculas de glutatión ceden sus átomos de hidrógeno para neutralizar algún radical libre, por ejemplo. Entonces los dos azufres que quedan sin su hidrógeno se unen entre sí formando un puente disulfuro, ¿sí? Esto sería el diglutatión o glutatión oxidado. Cuando el glutatión está en esta forma, oxidado, entonces está inactivo. Para que el glutatión pueda reciclarse, debe reducirse nuevamente, es decir, debe recibir dos átomos de hidrógeno para regenerar los grupos sulfidrilo de glutatión reducido. Esta reacción está catalizada por una enzima que se llama glutatión reductasa, que a su vez depende de un agente reductor que es el NADPH. Fíjense, estas siglas representan al glutatión reducido, GSH, y esta representa al diglutatión o glutatión oxidado, GSSG. Otros péptidos de importancia biológica, las encefalinas, son pentapéptidos, también con una composición muy similar, tirosina, glicina, fenilalanina. Hasta ahí son iguales, solamente difieren en el último residuo, en el C-terminal, que es metionina en un caso y leucina en el otro. Bueno, estos péptidos son del grupo de los opiáceos similares, o sea, tienen un efecto similar a la morfina, un efecto analgésico natural. Otro péptido de importancia biológica es la hormona liberadora de tirotrofina, o TSH. La TSH es la estimulante del tiroides, o sea, la TSH es una hormona secretada por la hipófisis que actúa sobre las glándulas tiroides para activar la liberación de hormonas tiroideas T3 y T4. Bueno, y la RTSH es la hormona liberadora de la TSH, es decir, es una hormona secretada en el hipotálamo que estimula la liberación de TSH por la hipófisis. Esta hormona es en realidad un tripéptido modificado, donde el residuo N-terminal es un glutamato que está modificado formando piroglutamato, ya habíamos explicado cómo es el piroglutamato, y el C-terminal también tiene el extremo bloqueado, es un grupo carboxilo convertido en amida. Hablaremos ahora de un polipéptido muy importante que es la insulina. La insulina podría ser considerada como una proteína pequeña, puesto que tiene 51 aminoácidos. Es la hormona sintetizada por las células beta del páncreas que tiene como función principal regular el nivel de glicemia en la sangre. Es la hormona que le falta a los diabéticos tipo 1. Bueno, esta hormona, como decíamos, es
una proteína relativamente pequeña formada por dos cadenas, una cadena A de 21 aminoácidos, que es la que vemos en verde, y una cadena B de 30 aminoácidos. Estas dos cadenas están unidas entre sí mediante puentes disulfuro. Cuando miramos esta estructura podríamos preguntarnos, en caso de que estas dos cadenas se sinteticen de manera separada, ¿cómo es que se asocian de manera correcta para formar estos puentes disulfuro? ¿Cómo es que, por ejemplo, no se invierten y se forman los puentes disulfuro de manera incorrecta? Bueno, la respuesta a esta pregunta podemos tenerla cuando analizamos. En realidad, la insulina se sintetiza a partir de un precursor de mayor tamaño llamado preproinsulina. La preproinsulina es una cadena polipeptídica de 111 residuos de aminoácidos. Fíjense que dentro de la estructura de la preproinsulina se encuentran los segmentos que posteriormente serán las cadenas A y B. Pero hay unos segmentos adicionales que vamos a ver que después que van a ser eliminados. En el extremo, en el terminal, tenemos el llamado péptido señal, y luego entre lo que serían las cadenas A y B tenemos el péptido C. El péptido señal en realidad es un péptido común para muchas proteínas, porque es un péptido, es lo que llamamos un péptido de señalización, que mientras la proteína se va sintetizando indica que ésta debe anclarse al retículo endoplásmico y luego pasar a la luz del retículo endoplásmico. Es para proteínas de secreción, que una vez que pasan a la luz del retículo endoplásmico, después mediante vesículas van al Golgi y luego se forman unas nuevas vesículas que se fusionan con la membrana plasmática y permiten que la proteína sea excretada, es decir, que salga de la célula. Bueno, entonces, este péptido señal entonces es lo que direcciona a la preproinsulina al interior del retículo endoplásmico. Una vez allí, esta sufrirá un corte proteolítico, esto es proteólisis parcial, donde será eliminado el péptido C, convirtiéndose entonces en preinsulina. Esta preinsulina sufrirá un nuevo corte que eliminará el péptido C, convirtiéndose entonces en insulina. Y ahí se completa la síntesis de la insulina como tal. La proteólisis que sufre la preproinsulina para convertirse en preinsulina y luego esta para convertirse en insulina es un ejemplo de modificación posttraduccional. Previamente ya habíamos hablado de los tipos de modificaciones posttraducionales y habíamos dicho que incluso la más frecuente, aunque a veces no es muy reconocida, es justamente la proteólisis parcial. Y vamos a ver posteriormente que hay otras proteínas que también se sintetizan como precursores de mayor tamaño y que luego van sufriendo cortes proteolíticos para dar lugar a la proteína activa, digamos. Bien, aquí tenemos otra imagen de la estructura de la insulina con sus dos cadenas y los puentes disulfuro. Y abajo se muestra una tabla comparativa entre las insulinas de diferentes orígenes, del ser humano, de la vaca, del cerdo y del perro. Y podemos ver que hay una gran similitud, es decir, una gran homología en la secuencia de la insulina de diferentes orígenes, lo cual tiene mucho sentido, dado que esta hormona cumple la misma función en todas las especies de mamíferos. De hecho, esto explica el por qué anteriormente, cuando no se tenía la insulina sintética, se utilizaba la insulina del cerdo para tratar a los diabéticos. Hay una aplicación clínica muy importante que quisiera mencionar, que es la del péptido C. En algunos casos, la presencia del péptido C en plasma posterior a un cuadro de hipoglicemia permite saber si esta fue causada por un exceso de insulina de origen endógeno, es decir, por un tumor secretor de insulina, o de origen exógeno, por ejemplo, por una sobredosis. A ver, expliquemos esto mejor. Supongamos que llega a un hospital un paciente muy grave en estado inconsciente,
se le hace un dosaje de glicemia y se ve que esta está muy baja. Entonces tiene una hipoglicemia grave que le llevó a ese cuadro de coma en el que se encuentra. Entonces el médico desea saber si esta hipoglicemia, obviamente la hipoglicemia se debe a un exceso de insulina. Ahora, lo que se quiere saber es si ese exceso de insulina es de origen endógeno o exógeno. Endógeno podría ser cuando hay un tumor que produce un exceso de insulina. Esto se le llama insulinoma. O sería de origen exógeno si, por ejemplo, se tratara de un paciente diabético que se aplicó una sobredosis de insulina. Entonces, se hace el dosaje de péptido C y si este se encuentra en el plasma, esto indicaría que la insulina es de origen endógeno, es decir, que está habiendo un exceso de síntesis de insulina que libera el péptido C. En el caso de ser una sobredosis de insulina, el péptido C no estaría presente, dado que la insulina exógena no tiene este péptido en su estructura. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar brevemente sobre un pequeño péptido sintético que es el edulcorante aspartame. Habrán escuchado hablar del aspartame porque por un tiempo generó mucha polémica, se decía que producía efectos tóxicos, incluso llegaron a hablar de que tenía algún riesgo de carcinogenicidad, ¿verdad? Bueno, este edulcorante, esta molécula, es en realidad un derivado de un dipéptido, L-aspartil, L-fenilalanina, metil-éster. Durante muchos años se ha estado usando como edulcorante, tiene un poder edulcorante 200 veces mayor que el azúcar de mesa aproximadamente. Y como les mencioné antes, a pesar de que hubo algunos estudios que hablaban de sus posibles efectos carcinogénicos u otros efectos tóxicos, la FDA y su símil en la Comunidad Europea han desestimado estas investigaciones, confirmando de que el uso de aspartame es seguro y no es dañino para la salud. Bueno, siempre en una dosis apropiada, ¿verdad? Se aprobaría hasta una dosis de 40 miligramos por kilogramo por día. No obstante, hay algunos grupos para los cuales este edulcorante sí podría resultar dañino, que es en el caso de los fenilcetonúricos. Los fenilcetonúricos son personas que tienen un desorden metabólico que no les permite metabolizar la fenilalanina. Y como la fenilalanina es un componente de este dipéptido, entonces en este caso sí estaría contraindicado. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.